13 minutos, continuamos. Bueno, ya tenemos aquí con nosotros al licenciado Guillermo Pérez, como lo prometimos desde el viernes para acá, que va a estar con nosotros interactuando en lo que respecta a lo que está en el tapete ahorita, la información que la gente necesita, lo que es el aumento del sueldo mínimo, el cobro de la pensión, los bonos que van a pechar allí. Bueno, todo esto, que más que el jefe de los administradores públicos, los contadores públicos, que nos pueda dar esa explicación de cómo lo manejan ellos en ese sentido, para aclararnos un poco la cosa. Aunque yo siempre le digo a la gente, espera que le depositen, y ahí sabe, eso fue lo que le depositaron. Bueno, buenos días, licenciado. Buenos días, Pedro. Buenos días, Rubén. Buenos días a todos los radioescuchas de este programa, esta emisora Contacto 99.3 Mac Network. Bueno, sí, Pedro, ¿qué te puedo decir? Hay un decreto que salió ya en Gaceta Oficial donde se aumenta el salario mínimo a partir del 15 de marzo a 130 bolívares, ¿no? Y 45 bolívares de cestatique. Eso sería el aumento que señaló el gobierno, ¿verdad? Sin embargo, hay una serie de aspectos que hay que tocar. El gobierno había anunciado primero que el salario iba a estar atado al petro, ¿no? Iba a estar atado al petro, iba a ser medio petro de salario, como lo fue alguna vez por allá en el 2018. Sin embargo, eso no es práctico. Eso no es práctico, ¿por qué? Porque, bueno, ese valor del petro fluctúa y todos los días cambia el valor. Entonces, imagínate, mucha gente, eso fue más un anuncio cosmético. Todo el mundo escuchó, bueno, ahora el salario va a ser medio petro, eso quiere decir que todos los días gana más. Sí, exacto. Pero eso no es factible porque al fluctuar el salario, imagínate el trabajo que va a tener la gente de recursos humanos para poder calcular no solo ese salario, sino todo lo que son los pasivos laborales, todo lo que tiene que conlleva ese salario, como lo es por lo menos las vacaciones, utilidades, prestaciones. Fíjate que el régimen de prestaciones establece que cada 3 meses hay que abonar 15 días allí, ya sea en el banco, los que llevan las prestaciones en los bancos, o en la contabilidad de la empresa, quienes manejan las prestaciones internamente, pues. Pero cada 3 meses hay que depositar esos 15 días, pero si tú tienes un salario que todos los días cambia de valor, entonces tienes que promediar, se hace más engorroso el trámite, ¿no? Entonces, a pesar de que el gobierno habló de un aumento a medio petro, en la Gaceta Oficial no se habla por ningún lado de medio petro. Se establece que el salario mínimo son 130 bolívares. Y ese tatique, que bueno, no tiene incidencia salarial, son 45 bolívares. A raíz de eso, bueno, empezó a partir de ahorita del 15 de marzo, a mitad de quincena, podemos hablarlo, o a mitad de mes. Quiere decir que la gente va a cobrar ese salario a finales de este mes, los que lo cobran quincenal, y esta semana los que lo cobran semanal, pues. Bueno, ya a pesar de que esto no ha debido de tener una incidencia en el aumento de los precios, porque si tú te pones a ver, si tú observas bien, te das cuenta que ya la empresa privada venía pagando estos salarios, incluso por encima de estos salarios. Hablamos de que el comercio, la empresa privada, tiene un salario mínimo aproximado de $50. Eso es lo que se está pagando por allí en la calle. Sin embargo, con este aumento salarial, el gobierno ni siquiera llegó a los $40, pero tú sumas esos $130 bolívares, más 45, ¿verdad? Son $175, 175 bolívares. Esos 175 bolívares lo divides entre el precio del dólar y te da aproximadamente 37, 38 dólares. Todavía sigue estando lo que paga la empresa privada por encima de ese anuncio salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que ya todas las estructuras de costo de los productos, de las prestaciones de bienes y servicios, ya absorbieron ese aumento. Y no se debería haber pronunciado un aumento sostenido de esos productos, ¿no? Sin embargo, esta mañana veía las noticias y ya el Sendas dice que la canasta alimentaria aumentó incluso 62%. Pasó de 200 y algo dólares a 400 y dele. Entonces, tú te pones a ver
es algo que, aunque lo que veníamos diciendo, aunque ya el producto absorbió ese aumento de salario, no se había establecido para lo que son los parafiscales, así como el Seguro Social, para lo que es el Banavi, para lo que es el INSE y otras cuestiones que tienen incidencia salarial, como fueron las vacaciones, como fueron las mismas prestaciones, y eso hace que obligatoriamente todos los productos tengan que aumentar. Entonces nos encontramos con que, a pesar de que han bajado los índices inflacionarios, ¿verdad? Esto a raíz del tema de la intervención bancaria, y que el dólar se ha mantenido estable en unos valores de 4.45, 4.30, etcétera. Sin embargo, te consigues con que hay un aumento en esa canasta alimentaria. Y no solo en la canasta alimentaria, hoy en día, fíjate que Rubén hablaba del tema de la luz, y ya están llegando los recibos de la energía eléctrica a tarifa dolarizada. Quizás es más, algunas de esos recibos de luz, los del comercio están estratosféricos, están en 300, 400 dólares, y los del personal natural, los que están llegando a casa, me han dicho que están llegando por el orden de los 70 y 90 dólares. Pero ahí le rebajarán esas horas que a uno le quitan la luz. No, ese es el problema. Te quieren cobrar un servicio que no es óptimo, que no lo están prestando como debe ser, pero sí te están aplicando una retroactividad, sí te están aplicando unas tarifas que son incluso desmedidas para el tema del salario venezolano, porque si tú vas a ganar 130 bolívares, no vamos a meter ese tatique allí, o vamos a meterlo, si tú ganas 175 bolívares, que es un aproximado de 35 dólares, ponle, ¿cómo vas a hacer para pagar una luz en 70 dólares, en 90 dólares, y falta el agua, y falta la comida, y falta tantas otras cosas? Por ¿no? cierto, por allí están llamando del Bosque que ayer hicieron una batida la televisora del cable, cobrando, porque que sabían que los viejitos habían cobrado el seguro social. Ayer pagaron ayer pagaron la pensión, 130 bolívares. Aprovecharon que la gente tenía platicas y no le cortaban el cable. Bueno, tú sabes, cada quien anda en ese tema, ¿no? Los servicios, claro, los servicios se necesitan cobrar para que se puedan prestar, de eso estamos claros. Tiene el ejemplo. Sí, el problema está en que ese servicio debe ser óptimo. Si tú cobras el servicio que estás prestando no puede ser eficiente, ¿no? Entonces, fíjate, hay un tema con ese aumento salarial incluso. Fíjate que estamos llegando ya a los últimos de marzo, y podríamos hablar que tributariamente no se emitió un decreto que exonerara a la población del pago del impuesto sobre la renta. Hay una unidad tributaria subestimada que, si bien está 0,02 con el salario de 7 bolívares, ya te daba a pagar. Imagínate que el aumento fue de 1.700%, pasaste de 7 bolívares a 130 bolívares. Sin embargo, la unidad tributaria sigue siendo la misma. Cuando la gente que trabaja en recursos humanos, la gente que trabaja en administración, está calculando los ARI que se le hacen a los trabajadores para calcular el porcentaje de impuesto sobre la renta, esos porcentajes están dando altísimo, porque ya tú promedian con una unidad tributaria. La ley de impuesto sobre la renta te establece que cuando tú excedes las 1.000 unidades tributarias, debes de declarar y pagar el impuesto sobre la renta. Actualmente eso es 20 bolívares. Y acaban de aumentar el salario a 130. Imagínate, eso excede 6 veces el monto que está establecido allí en la ley. Entonces, no hay, vamos a llamarlo así, no hay medidas que verdaderamente ayuden a estabilizar el tema económico venezolano, sino que nos encontramos con un tema de voracidad. Fíjate que ese aumento sigue siendo insuficiente. Si tú lo comparas incluso con los salarios mínimos en América Latina, nosotros estamos por 35, llévalo 40 dólares, cuando en la mayoría de países está en 200 y 250, 230, incluso hasta más. Tengo entendido que en Colombia está en 450 dólares el salario mínimo. Entonces, imagínate, no solo es eso, es que la misma Constitución establece que el salario debe ser suficiente para cubrir los gastos de alimentación, vivienda, vestido, educación, incluso recreación. Que alcance para las catiras.
Licenciado, ¿no? Con la cuestión esta de los bonos, que los van a pechar allí en Sí, el salario mínimo, van a ¿cómo tener... calculan eso? Porque los bonos varían. Mira, eso es un tema más pero para el trabajador privado, no, sino solamente eso para... solamente va a ser para los trabajadores públicos. Ya el gobierno presentó una tabla salarial donde incluso llama bastante la atención, porque cuando tú ves el tema de los sueldos de ministros, por lo menos, establece que un ministro debe ganar 500 y pico de bolívares, 600 bolívares. Y yo digo, bueno, es un poco más de $100. Y uno dice, bueno, ¿será verdad eso? ¿Será real que un ministro pueda ganar? Yo veía las declaraciones que puso por allí Rubén, del ministro Rivera, que dice que su familia está en el Zulia y sufre también los apagones. Yo no creo que esa gente, que la familia que su mamá pueda sufrir de los apagones de la luz, etcétera. Esa gente debe tener planta. Igual, fíjate, a pesar de la tabla que el gobierno emite, donde aparece la estratificación de todos los salarios, desde el bachiller hasta el profesional con posgrado, etcétera, los ministros, etcétera, mira, es irreal. Yo no puedo pensar que un ministro está ganando poco más de $100, ponle $150, sí. Porque con $150 aquí es muy difícil sobrevivir. Aproximadamente el Sendas también publicó que una familia de 5 personas tiene un promedio de gasto para poder comprar sus alimentos de $175 mensuales. Entonces quiere decir que incluso un ministro está por debajo de ese rango, o sea que el ministro entonces tampoco le da para comprar la canasta alimentaria. Y tienen más gastos porque tienen que pagar la espalda que cargan, eso lo paga el Estado. A mí no me pagan eso. Yo sé que hablando un poco de lo que estaba hablando de la electricidad que dijo el ministro Rivero, yo tuve un sueño anoche que creía que estaba en Ucrania. O sea que como están en guerra, no tienen luz, no tienen agua, las calles tienen mucho hueco, y así estaba yo soñando que estaba allá, porque llevamos 7 días consecutivos cortándonos la luz 4 horas. Mira, yo creo que yo también y 3 días sin agua. Yo también vivo eso, pero no es que lo sueño, es que a veces confundo la realidad, porque cuando tú ves que hay un tema de migración forzada de más de 6 millones de habitantes venezolanos que han tenido que salir del país buscando quizá mejorar su economía, poder cumplir sus sueños. Además de eso, tenemos unos hospitales que están en total abandono. Tenemos las calles, como tú dices, llenas de huecos, las cloacas desbordadas por toda la ciudad, no hay luz, sí, tenemos 4 o 5. Menos alcanza el salario. Y lo peor es que han pasado 3 años de aquel ataque al CEN, ¿verdad? Donde quedamos sin luz por 5 días. Y bueno, yo escuchaba las declaraciones del ministro Reverol, donde él dice, por ejemplo, que bueno, que siempre en esta temporada hay sequía y por consecuente hay calor y hay mayor consumo de energía, etcétera. Y si ya él sabe eso, ¿por qué no tomaron planes auxiliares como poder abatir esta situación? ¿Ves? Han pasado 3 años y pareciera que el Sistema Eléctrico Nacional no le han hecho nada, ni siquiera se ha invertido en las termoeléctricas para poder suplir ese tema del consumo de energía y que la población por lo menos está bien, pague la energía, pero sea un servicio óptimo. Fíjate, hay que preguntarse ahorita con este aumento de salario y con estas tarifas nuevas que están petrolizadas, están unos valores de petro, hay que preguntarse, bueno, ¿a dónde vamos a parar? Porque si antes no te alcanzaba, ahorita, vamos a estar claros, este tema del aumento salarial conlleva, por supuesto, una mayor alza de precios y eso también impacta negativamente a la calidad de vida del venezolano. Vamos un momento al corte y ya regresamos, licenciado, con esa información que usted nos trae sobre el salario. Ya regresamos, no se aparte.